El CEO, acostumbrado a dominarlo todo con una sola mirada, guardó silencio al descubrir que ella era inocente. Aquel secreto lo cambió todo, y con el corazón acelerado decidió esperar, hasta la luna de miel, cuando el amor sería completo por primera vez. Suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este continuando. Enrique Meneses construyó su imperio con determinación silenciosa y trabajo implacable. Desde que perdió a sus padres en un accidente de carretera cuando tenía apenas 22 años, canalizó todo su dolor en ambición. Ahora, a los 35, era el CEO de Meneses Incorporaciones, una de las mayores empresas del sector inmobiliario de Madrid. Su nombre era sinónimo de excelencia, innovación y, para quien lo conocía de cerca, frialdad calculada. La vida de Enrique seguía una rutina meticulosamente planificada. Se levantaba a las 5 de la mañana, corría en el Parque del Retiro, desayunaba abundantemente en su ático del barrio de Salamanca y a las 7:30 ya estaba en su oficina del Paseo de la Castellana. Él comandaba su imperio desde la 18ª planta de uno de los edificios más imponentes de la avenida, con vistas a aquella ciudad que parecía no detenerse nunca. Para Enrique, Madrid era como él, incansable, ambiciosa y a menudo solitaria. Aquel miércoles de septiembre, mientras el sol comenzaba a calentar la ciudad, después de semanas de tiempo inestable, Enrique revisaba los detalles finales de su más reciente proyecto, la Reserva del Prado, un complejo residencial de alto standing cerca del Museo del Prado. Era otra iniciativa que prometía revolucionar el mercado y consolidar aún más su posición de liderazgo. La reunión con el equipo de arquitectura estaba programada para las 9, y él esperaba la misma precisión técnica y sumisión a sus ideas que siempre exigía de sus colaboradores. Sin embargo, lo que sucedió en aquella sala de reuniones cambiaría el rumbo de su vida de una forma que ningún plan estratégico podría prever. Isabela. Alves entró en la sala llevando una carpeta sencilla y una mirada determinada que contrastaba con su aspecto delicado. Formada por la Universidad Complutense de Madrid, con especialización en Italia, había regresado a España hacía solo 8 meses, y a los 29 años ya acumulaba experiencias con las que la mayoría de los arquitectos de su edad solo soñaba. No era empleada de Meneses Incorporaciones, sino una consultora contratada específicamente para este proyecto tras la recomendación entusiasta de un profesor universitario que formaba parte de la junta directiva de la empresa. La sala estaba llena. Directores, ingenieros y los arquitectos principales de la empresa ocupaban la enorme mesa de reuniones de madera maciza. Enrique, como de costumbre, se sentaba en la cabecera, con su traje impecablemente cortado y una expresión que mezclaba aburrimiento e impaciencia. Rafael Mendoza, director de arquitectura de la empresa y amigo de Enrique desde hacía mucho tiempo, hizo las presentaciones. Enrique, esta es Isabela Alves, la arquitecta que mencioné la semana pasada. Isabela, este es Enrique Meneses, nuestro CEO. Ella extendió la mano con firmeza, sin mostrar el nerviosismo que sentía por dentro. Es un placer, señor Meneses. Agradezco la oportunidad. El placer es mío, respondió él mecánicamente sin realmente mirarla. Vamos a empezar. El tiempo es dinero. La reunión siguió el protocolo habitual. Los arquitectos de la casa presentaron los planos y maquetas digitales de la Reserva del Prado, destacando características que Enrique ya conocía de memoria. Apartamentos espaciosos, gimnasio de última generación, 3 piscinas, spa, salón de eventos y una zona verde inspirada en la naturaleza. Era más de lo mismo, envuelto en un discurso de exclusividad y sofisticación que ya sonaba repetitivo incluso para los oídos del propio Enrique, aunque él nunca lo admitiera. Cuando llegó el momento de Isabela de presentar sus contribuciones, la sala ya estaba inmersa en esa atmósfera de aprobación automática que caracterizaba las reuniones de la empresa. Nadie esperaba nada más allá de lo convencional, quizás algún detalle estético diferente para justificar los honorarios de la consultoría externa. Pero Isabela no estaba allí para confirmar expectativas. Antes de mostrar mis dibujos, comenzó ella, su voz cobrando fuerza a medida que hablaba,
Me gustaría compartir una perspectiva diferente sobre lo que estamos creando aquí. Enrique levantó la mirada de su tablet, intrigado por el tono inesperado. La Reserva del Prado no debería ser solo otra urbanización de lujo en Madrid. Está ubicada en una de las zonas más históricas y culturalmente ricas de la ciudad, a pocos metros del museo que cuenta la historia de nuestro país. Este terreno merece más que paredes de hormigón revestidas de mármol. Merece contar una historia. Merece respirar. Un silencio incómodo flotó sobre la sala. Nadie hablaba así en las reuniones de Enrique Meneses. El propio Rafael parecía nervioso, ajustándose la corbata como si de repente le apretara demasiado. «Continúe», dijo Enrique, sorprendiendo a todos con su tolerancia inusual. Isabela entonces abrió su carpeta y, en lugar de sofisticadas diapositivas en 3D, esparció sobre la mesa dibujos hechos a mano. Bocetos detallados que mostraban un enfoque completamente diferente para la Reserva del Prado. Imaginen una urbanización donde cada ambiente cuenta un pedazo de la historia del barrio, donde los residentes no solo viven en una dirección de prestigio, sino que se sienten parte de algo más grande, conectados con la historia y la cultura que los rodea, donde las zonas comunes están diseñadas para crear encuentros genuinos, no solo para ser fotografiadas y olvidadas. Ella continuó explicando cada aspecto de su propuesta: el uso de materiales autóctonos, la integración con la comunidad del entorno, la creación de espacios que envejecieran con dignidad en lugar de exigir reformas constantes para mantenerse a la moda. Hablaba con una pasión que era casi palpable, y sus ojos brillaban mientras describía no solo construcciones, sino posibilidades de vida. La gente no solo quiere inversiones, señor Meneses. Quiere lugares donde puedan crear recuerdos, donde puedan pertenecer. Cuando terminó su presentación, la sala continuó en silencio. Algunos directores intercambiaban miradas escépticas, otros parecían genuinamente intrigados. Rafael parecía en pánico, seguro de haber cometido un error al traer a aquella joven idealista a una reunión con Enrique. Pero la reacción de Enrique sorprendió a todos, incluido a él mismo. «Interesante», dijo simplemente, observando los dibujos con atención renovada. «Diferente de todo lo que hemos hecho». «Exactamente ese es el punto», respondió Isabela, con una confianza que no sabía que poseía. «¿Y cuánto costaría implementar esta visión alternativa?», preguntó él, su tono oscilando entre curiosidad y desafío. «No más que el presupuesto actual», respondió ella prontamente, como si esperara la pregunta. «Solo una asignación diferente de recursos. Menos mármol importado, más madera certificada de reforestación española, menos automatización innecesaria, más diseño inteligente que no depende de tecnología para funcionar bien. El verdadero lujo está en los detalles que tocan a las personas, no en los que impresionan en fotografías». Enrique la miró durante un largo momento. Había algo en esos ojos castaños determinados que lo inquietaba profundamente, quizás porque reflejaban una convicción que él había perdido hacía mucho tiempo. «Deje los dibujos conmigo». «Los analizaré con calma», dijo finalmente, dando por terminada la reunión de forma abrupta. Cuando todos salieron de la sala, Enrique permaneció sentado, contemplando los bocetos de Isabela. No era solo el proyecto en sí lo que lo intrigaba, sino la manera en que aquella mujer había hablado, sin miedo, sin la necesidad de impresionarlo o adularlo, como si lo que importara fuera solo la integridad de su visión. Por primera vez en muchos años, algo había roto su rutina, y por más que intentara negarlo, quería entender el porqué. En los días que siguieron, Enrique se vio pensando constantemente en la propuesta de Isabela. No conseguía explicar por qué aquellos dibujos simples lo habían afectado tanto. Quizás porque, en medio de tantos proyectos idénticos, aquella era la primera vez en años que alguien proponía algo que realmente lo desafiaba. El viernes, cuando todos ya habían dejado la oficina excepto él y su asistente Claudia, Enrique tomó una decisión impulsiva. «Claudia, consigue el teléfono de aquella arquitecta. Isabela, necesito hablar con ella». 20 minutos después, Enrique conducía su Porsche por las calles congestionadas de Madrid en dirección a un café en el barrio de Chamberí, donde Isabela había accedido a encontrarse con él. No sabía exactamente qué le diría,
pero sentía una urgencia inexplicable de continuar aquella conversación. El Café Gijón era un lugar discreto y elegante, frecuentado principalmente por intelectuales y artistas, definitivamente no el tipo de establecimiento que Enrique solía frecuentar en sus raras salidas sociales. Cuando llegó, vio a Isabela sentada en una mesa en la esquina, vistiendo vaqueros, una camisa blanca sencilla y un blazer azul marino. Su pelo rizado estaba suelto, muy diferente del moño profesional que había usado en la reunión. «Señor Meneses». Ella se levantó para saludarlo, con evidente sorpresa en su rostro. No esperaba verlo personalmente para discutir el proyecto. «Enrique, por favor», él respondió sentándose. «Y no se trata exactamente del proyecto. O quizás sí. En realidad ni yo sé con certeza por qué te he llamado aquí». Isabela sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una forma que Enrique encontró extrañamente cautivadora. «Bueno, ya que estamos aquí, podemos simplemente conversar», sugirió ella, sin agendas, sin expectativas. Y fue lo que hicieron. Durante casi 2 horas hablaron sobre arquitectura, sobre la ciudad que ambos amaban a pesar de todos sus problemas, sobre libros, música y viajes. Enrique se sorprendió al percibir lo fácil que era hablar con ella, sin las barreras habituales, sin la necesidad de calcular cada palabra. Más sorprendente aún fue descubrir cómo ella lo escuchaba, con una atención e interés genuinos que él no experimentaba desde hacía años. «Usted dijo en la reunión que la gente quiere lugares donde pueda pertenecer», comentó Enrique mientras tomaban café. «¿Es eso lo que usted busca también? ¿Pertenecer?». Isabela pensó por un momento antes de responder. «Creo que todos nosotros buscamos eso, de una forma u otra, pero no es algo que se encuentre fácilmente en una dirección, por muy lujosa que sea». «¿Y dónde se encuentra?», preguntó él dándose cuenta demasiado tarde de que la pregunta sonaba mucho más personal de lo que pretendía. «En las conexiones», respondió simplemente. «En las historias que compartimos, en los momentos en que podemos ser auténticos con alguien». Enrique sintió una extraña vulnerabilidad ante aquella respuesta, como si ella hubiera sin querer tocado algo profundamente enterrado dentro de él. Cuando se despidieron, ya era de noche. La llovizna que caía sobre Madrid creaba reflejos coloridos en el asfalto, espejando las luces de la ciudad. «Sobre el proyecto», dijo Enrique, antes de que ella entrara en su coche. «Quiero que usted lo desarrolle, no como consultora externa, sino como arquitecta principal, contratada por Meneses». Isabela lo encaró visiblemente sorprendida. «¿Está hablando en serio? Esto es inesperado». «Tan inesperado como esta noche», él respondió, sorprendiéndose con su propia sinceridad. «Piénselo durante el fin de semana. Deme su respuesta el lunes». Cuando Isabela se fue, Enrique permaneció parado en la acera durante mucho tiempo, dejando que la llovizna tocara su rostro. Algo estaba cambiando dentro de él, algo que no conseguía nombrar o controlar, y por primera vez en años, eso no lo asustaba. El lunes toda la oficina comentaba la decisión de Enrique de poner a una arquitecta de fuera al mando del proyecto más importante de la empresa. Las especulaciones eran inevitables. Algunos decían que estaba intentando agradar a la junta directiva con un enfoque más sostenible. Otros, más maliciosos, sugerían otros tipos de intereses. Rafael, como amigo más cercano de Enrique, fue el único que se atrevió a cuestionarlo directamente. «¿Estás seguro de esto, Enrique? Ella es talentosa, no lo niego, pero es inexperta para un proyecto de tal envergadura. Y sus ideas son, bueno, diferentes de lo que nuestros clientes esperan». «Quizás sea exactamente eso lo que necesitamos», respondió Enrique, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la convicción en su voz. «Algo diferente, algo que la gente no espera, pero deseará cuando lo vea». En las semanas siguientes, Enrique e Isabela trabajaron juntos intensamente en el desarrollo de la Reserva del Prado. Lo que comenzó como reuniones formales en la oficina, pronto se transformó en conversaciones prolongadas, a veces hasta altas horas de la noche, sobre cada detalle del proyecto. Enrique se sorprendía constantemente con la manera en que Isabela trabajaba. Ella no estaba interesada solo en dibujar planos o especificar materiales, quería entender la historia del barrio, conversar con los antiguos residentes de la zona,
captar la esencia del lugar para luego transformarla en algo tangible. Un sábado por la mañana, ella lo convenció de acompañarla en un paseo por el barrio de las Letras. Fue la primera vez en años que Enrique exploró la ciudad a pie, sin prisa, observando los detalles que normalmente pasaban desapercibidos por la ventanilla de su coche. «Ve a aquella señora». Isabela señaló a una anciana que regaba las plantas en el balcón de una casa antigua. «Ella vive aquí desde hace 60 años. Me contó historias increíbles sobre cómo era el barrio antes, sobre las procesiones que pasaban por estas calles, sobre los niños jugando en las aceras». «¿Y qué tiene eso que ver con nuestro proyecto?», preguntó Enrique, genuinamente curioso. «Todo», respondió ella, con aquel brillo en los ojos que él ya empezaba a reconocer y secretamente a admirar. «Estamos construyendo algo nuevo, pero que necesita respetar y dialogar con lo que ya existe, con los recuerdos, con las vidas que ya están aquí». Aquel día, mientras caminaban por las calles arboladas y tomaban café en una panadería tradicional del barrio, Enrique sintió algo que no experimentaba desde la infancia: la sensación de estar verdaderamente presente, conectado con el mundo a su alrededor. Y percibió que lo que más lo atraía de Isabela no era solo su belleza o inteligencia, sino su capacidad de ver más allá de las apariencias, de encontrar significado en las cosas simples. A medida que el proyecto avanzaba, la relación entre ellos también se transformaba. El respeto profesional dio lugar a una admiración mutua y, eventualmente, a algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. En una noche particularmente estresante, después de una reunión tensa, con inversores que cuestionaban la nueva dirección de la empresa, Enrique invitó a Isabela a cenar en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El pretexto era discutir ajustes en el proyecto, pero ambos sabían que había más que eso. Sentados en la mesa más discreta del restaurante, con la ciudad brillando abajo, conversaban sobre todo, menos sobre trabajo. Enrique se sorprendía cada vez más con la facilidad que tenía para abrirse con ella, para compartir pensamientos y sentimientos que mantenía encerrados durante años. «Mis padres murieron cuando yo tenía 22 años», contó, después de la segunda copa de vino. Regresaban de Toledo. Un camión perdió el control en la carretera. Fue instantáneo. Isabela extendió la mano sobre la mesa, tocándole ligeramente los dedos. «Lo siento mucho, Enrique. Yo estaba en la universidad todavía. De repente, tuve que asumir la promotora inmobiliaria que mi padre había construido. No tuve tiempo para lamentar, para sentir la pérdida. Tuve que transformarme en otra persona, prácticamente de la noche a la mañana». «Y nunca más volviste a ser quien eras antes», ella concluyó. No como una pregunta, sino como una constatación. Enrique la encaró. Sorprendido por la precisión de esas palabras, «Creo que no. O quizás ni siquiera recuerdo quién era». «¿Es por eso que construyes edificios tan perfectos?», ella preguntó, con una suavidad que le quitaba cualquier tono de acusación a la pregunta. «¿Para compensar las grietas que llevas por dentro?». Nadie le había hablado así en años. Quizás nunca. En lugar de sentirse ofendido o expuesto, Enrique sintió un alivio inexplicable, como si finalmente alguien lo viera de verdad. «Es posible», admitió con una sonrisa triste. «¿Y tú? ¿Qué te hizo elegir la arquitectura?». Los ojos de Isabela se iluminaron con la pregunta. «Mi abuelo era ebanista. Crecí viéndole transformar trozos de madera en cosas hermosas, útiles, que duraban décadas. Él me enseñó que crear espacios no es solo sobre estética o funcionalidad, sino sobre cómo las personas se sienten en ellos, cómo viven sus vidas, construyen sus recuerdos». Hizo una pausa, tomando un sorbo de vino antes de continuar. «Cuando decidí estudiar arquitectura, él fue la única persona que realmente apoyó mi decisión. Mis padres querían que siguiera medicina o derecho, algo más seguro, como decían, pero mi abuelo…». Le falló un poco la voz y Enrique percibió que había un dolor allí también, cuidadosamente conservado. «Él no llegó a verme graduada, pero cada proyecto que hago, cada idea que defiendo, es un poco por él también». Enrique la observaba fascinado. Había una autenticidad en ella que lo atraía como un imán, una firmeza de propósito, una claridad sobre quién era y qué valoraba.
cualidades que él había perdido en el camino, o quizás nunca había desarrollado realmente, demasiado ocupado en construir imperios y no relaciones. Cuando la cena terminó, él la acompañó hasta el coche. La noche estaba excepcionalmente clara, con una brisa suave que traía promesas de primavera. «Gracias por la cena», ella dijo, deteniéndose junto a su Volkswagen Golf rojo, un enorme contraste con el Porsche de Enrique, estacionado algunas plazas más adelante. «Gracias por escucharme», él respondió sintiéndose torpe como un adolescente. Hubo un momento de silencio entre ellos, cargado de posibilidades no dichas. Enrique dio un paso adelante, casi involuntariamente acercándose a ella. Isabela no retrocedió. Sus miradas se encontraron y por un instante el mundo alrededor pareció desaparecer. Pero entonces el móvil de Enrique sonó, rompiendo el encanto del momento. Era un cliente importante de Japón, una llamada que no podía ignorar. «Yo necesito...» «Claro», ella sonrió, una sonrisa que no podía ocultar completamente la decepción. «Nos vemos mañana en la oficina». Mientras conducía de regreso a casa aquella noche, Enrique no podía dejar de pensar en Isabela, en lo que había sentido en aquel breve momento entre ellos, y en lo que podría haber sucedido si no hubieran sido interrumpidos. Por primera vez en años, sus pensamientos no estaban en números, proyectos o adquisiciones, sino en posibilidades mucho más personales y aterradoras, porque lo que sentía por Isabela Alves era algo que nunca había experimentado antes, algo que no podía controlar, planificar o negociar, y eso lo aterrorizaba y fascinaba a partes iguales. Las semanas siguientes trajeron una transformación sutil, pero profunda, en la vida de Enrique. El proyecto de la Reserva del Prado avanzaba rápidamente, con Isabela implementando su visión innovadora que mezclaba lujo con significado, tradición con sostenibilidad. Lo que comenzó como un proyecto común se estaba convirtiendo en el tema más comentado en el mercado inmobiliario de Madrid. Pero no era solo el proyecto lo que estaba cambiando. Enrique también estaba cambiando. Su equipo notaba pequeñas diferencias. Llegaba más tarde a la oficina algunas mañanas, sonreía con más frecuencia y, lo más sorprendente, comenzó a participar activamente en las reuniones creativas en lugar de solo aprobar o vetar ideas al final. Rafael, como amigo más cercano, fue el primero en mencionar el cambio directamente. «¿Qué te está pasando?», preguntó en un almuerzo de viernes, en el restaurante japonés que frecuentaban desde hacía años. «No recuerdo la última vez que te vi tan involucrado en un proyecto». Enrique mascó su sashimi lentamente antes de responder. Quizás estaba necesitando algo diferente, algo que me desafiara de verdad. Rafael lo estudió por un momento, con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. «¿Y estás seguro de que solo estamos hablando del proyecto?». La pregunta flotó en el aire entre ellos. Enrique sabía exactamente lo que su amigo insinuaba, pero no estaba listo para admitir, ni para Rafael ni para sí mismo, lo mucho que Isabela se había vuelto importante en su vida. «Ella es talentosa», respondió manteniendo el tono profesional. «Aporta una perspectiva nueva que puede ser exactamente lo que necesitamos para diferenciarnos en el mercado». Rafael asintió, pero su mirada dejaba claro que no estaba convencido. «Solo ten cuidado, Enrique. Mezclar negocios con otros intereses rara vez termina bien. No sé de qué hablas». Enrique cortó la conversación volviendo su atención al celular. Pero sabía, claro que sabía. Últimamente, sus pensamientos inevitablemente regresaban a Isabela, incluso cuando intentaba concentrarse en otras cosas. Recordaba sus gestos, el sonido de su risa, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba sobre algo que la apasionaba. Después de aquella noche en el Fasano, algo había cambiado entre ellos. Una tensión no resuelta, una posibilidad que ninguno de los dos mencionaba, pero que siempre estaba presente. Sin embargo, Enrique mantenía la distancia. Se convencía de que era por el bien del proyecto, por la reputación de la empresa, por la carrera de ella. Pero la verdad era que tenía miedo. Miedo de lo que sentía, miedo de permitirse ser vulnerable de nuevo, miedo de no ser el hombre que ella merecía.
Una tarde de jueves, después de una reunión particularmente productiva con el equipo de paisajismo, Enrique encontró a Isabela sola en la sala de proyectos, organizando maquetas y dibujos. El sol del atardecer entraba por los amplios ventanales, creando un juego de luces y sombras que realzaba cada curva de su rostro concentrado. ¿Todavía trabajando?, preguntó él apoyado en el marco de la puerta. Ella levantó los ojos sorprendida y luego sonrió. Siempre. Pero esto no es trabajo para mí, es pasión. Enrique entró en la sala, acercándose a la gran mesa donde ella había extendido los dibujos. «Necesito mostrarte algo», dijo, intentando ignorar el ligero temblor en su voz. «Pero no es aquí. ¿Puedes venir conmigo ahora?» Isabela lo miró intrigada. «¿Ahora? ¿A dónde? ¿Confías en mí?» La pregunta era simple, pero llevaba un peso que ambos podían sentir. Isabela dudó un instante antes de asentir. «Confío». 20 minutos después estaban en el coche de Enrique, atravesando la ciudad en dirección a la zona sur. Isabela miraba por la ventana curiosa, mientras él conducía en silencio, ocasionalmente lanzándole miradas. Cuando finalmente se detuvieron, estaban frente a una casa antigua en el barrio de Salamanca, un barrio arbolado y tranquilo, cerca del Parque del Retiro. La construcción, una residencia de los años 50, parecía abandonada, con el jardín descuidado y la pintura desconchada. «¿Qué es este lugar?», preguntó Isabela mientras salían del coche. «Mi próximo proyecto», respondió Enrique, sacando un manojo de llaves del bolsillo. «O mejor dicho, nuestro, si aceptas». Él abrió la oxidada verja y la condujo por el jardín hasta la entrada de la casa. Desbloqueó la puerta con cierta dificultad y le hizo un gesto invitándola a entrar. El interior estaba polvoriento y vacío, pero mantenía la discreta elegancia de una época pasada. Suelo de madera, ventanas amplias, techos altos y una escalera curva que llevaba al segundo piso. Esta casa perteneció a una señora italiana que vivió aquí durante 60 años, explicó Enrique, mientras caminaban por las habitaciones vacías. Falleció el mes pasado sin herederos. La promotora compró el terreno para construir un edificio de lujo. Uno más, y Isabela lo miró, sintiendo que había más en esa historia, y convencí a la Junta para cambiar los planes. En lugar de demoler, queremos restaurar, transformar este lugar en algo especial, que preserve su historia, pero mire hacia el futuro. Un proyecto concepto que pueda convertirse en referencia en la ciudad. Los ojos de Isabela brillaron con entusiasmo mientras absorbía aquellas palabras. «Esto es increíble, Enrique. Totalmente diferente a todo lo que Meneses ha hecho hasta ahora». «Exacto», él sonrió satisfecho con su reacción. «Y por eso te necesito en este proyecto. Tu visión, tu sensibilidad, es exactamente lo que este lugar merece». Isabela caminó lentamente por la sala principal, tocando las paredes, observando los detalles arquitectónicos, como si ya pudiera ver las posibilidades que aquel espacio ofrecía. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó finalmente, volviéndose para mirarlo. «No es solo negocio. Hay algo más». Enrique dudó. Había ensayado mentalmente varias respuestas profesionales, explicaciones sobre diversificación de cartera y marketing, pero ante la mirada directa de Isabela, todas parecían falsas. «Porque me hiciste ver las cosas de otra manera», admitió finalmente. «Me hiciste recordar por qué empecé en este negocio en primer lugar. No era solo por los beneficios o por el estatus. Era para crear algo significativo, algo que durara, que marcara la diferencia». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Mi padre empezó de cero. Construyó la empresa ladrillo a ladrillo, literalmente. Amaba lo que hacía. Creía en el poder transformador de la arquitectura. En algún momento yo perdí eso de vista. Tú me ayudaste a reencontrarlo». La sinceridad de aquella confesión los tomó a ambos por sorpresa. Por un momento, quedaron en silencio, el único sonido siendo el de la brisa que entraba por las ventanas abiertas, meciendo ligeramente las cortinas descoloridas. Isabela se acercó a él, sus ojos fijos en los suyos. «Gracias por compartir esto conmigo. Por confiar en mí». «Debería haberlo hecho antes», respondió Enrique, su mirada descendiendo involuntariamente hacia los labios de ella. «Hay muchas cosas que debería haber hecho antes.
El mundo alrededor pareció desacelerarse cuando ella dio un paso más en su dirección. Ya no había clientes llamando ni reuniones interrumpiendo. Solo los dos, en aquella casa antigua llena de historias y posibilidades. Esta vez fue Isabela quien tomó la iniciativa. Se puso de puntillas y suavemente tocó los labios de Enrique con los suyos. Un beso tímido, casi una pregunta. Él respondió envolviéndola en sus brazos, profundizando el beso con una intensidad que sorprendió a ambos. Cuando se separaron, jadeantes, Enrique mantuvo las manos en su cintura, como si temiera que ella pudiera desaparecer si la soltaba. «Esto complica las cosas», murmuró, apoyando su frente en la de ella. «O quizás lo simplifique», ella respondió sonriendo. «Depende de la perspectiva». Pasaron el resto de la tarde en la casa antigua, sentados en el suelo de la sala, conversando sobre lo que harían con el lugar, ocasionalmente interrumpiéndose con besos que se volvían cada vez más confiados, más familiares. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo las habitaciones vacías con una luz dorada, Enrique percibió que nunca se había sentido tan completamente presente, tan vivo como en aquellas horas. «¿Cenamos?», sugirió ayudándola a levantarse. «Conozco un lugar increíble en La Latina. Cocina castellana auténtica. Nada de esos restaurantes pretenciosos que frecuento normalmente. Me encantaría», ella sonrió. «Pero primero necesito pasar por casa para cambiarme. No estoy exactamente vestida para una cita». La palabra cita flotó en el aire entre ellos, haciendo que todo fuera más real. «Una cita», Enrique repitió, como si probara cómo sonaba la palabra en su boca. «Creo que nunca tuve una de verdad». Isabela levantó las cejas, incrédula. «¿Cómo? Debes haber salido con decenas de mujeres». «Salí, pero siempre fue calculado, parte de una imagen, de un papel que yo desempeñaba. Nunca fue real como esto». La sinceridad de aquella confesión la tocó profundamente. Isabela se acercó nuevamente, sosteniendo el rostro de él entre sus manos. «Entonces, hagamos de esta la primera de muchas». Mientras volvían al coche, de la mano como adolescentes, Enrique sentía una mezcla de euforia y miedo. Estaba entrando en un territorio desconocido, sin mapas ni estrategias. Y lo más sorprendente era que, por primera vez, eso no le aterrorizaba. La noticia de que Enrique Meneses estaba románticamente involucrado con una arquitecta contratada por la empresa se extendió rápidamente por los círculos empresariales y sociales de Madrid. Para una ciudad que se enorgullecía de ser cosmopolita y progresista, la alta sociedad madrileña podía ser sorprendentemente provinciana cuando se trataba de chismorreos. Al principio, Enrique e Isabela intentaron ser discretos, limitaban sus demostraciones de afecto a los momentos privados, mantenían una relación estrictamente profesional en la oficina, pero era imposible esconder el cambio en la dinámica entre ellos, la forma en que se miraban, cómo parecían siempre gravitar el uno hacia el otro, incluso en los espacios más concurridos. En una reunión de la Junta, 2 semanas después del primer beso, en la casa antigua, uno de los consejeros más antiguos, Pablo Montero, abordó la cuestión directamente. «Enrique, necesitamos hablar sobre su situación personal», comenzó con el tono paternalista que Enrique tanto detestaba. «Mi situación personal no es asunto de esta reunión, Pablo», Enrique respondió fríamente. «Se convierte en asunto cuando afecta a la empresa», insistió Pablo. «Estamos recibiendo preguntas de inversores, de socios. La gente está comentando, eso sin hablar del obvio conflicto de intereses, al tener a alguien con quien usted está involucrado liderando nuestro proyecto más importante». Enrique sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. Sabía que ese momento llegaría eventualmente. «Primero, mi vida personal es exactamente eso, personal. Segundo, no existe conflicto de intereses. Isabela fue contratada por su talento excepcional, que está más que probado en el trabajo que viene desarrollando. Y tercero, si algún inversor tiene dudas sobre la dirección de la empresa, puede hablar directamente conmigo». Su voz no dejaba margen para discusión, pero Pablo no retrocedió. «Enrique, sea razonable. No estamos cuestionando su competencia. Estamos preocupados por la percepción pública. Meneses tiene una reputación que cuidar.
Una reputación que construí con mi trabajo durante más de una década. Enrique respondió, su tono elevándose ligeramente. Sugiero que concentremos esta reunión en los números del último trimestre, que, por cierto, son los mejores en 3 años. ¿O eso tampoco es relevante para ustedes? La tensión en la sala era palpable. Los otros consejeros se miraron entre sí incómodos. Finalmente Rafael, que también integraba la junta, intervino. Creo que Enrique tiene razón. Los resultados hablan por sí solos. Y no hay nada en nuestro estatuto que prohíba relaciones entre colaboradores, siempre que sean debidamente declaradas a recursos humanos, lo cual estoy seguro de que Enrique ya ha provisto. Enrique le lanzó una mirada agradecida a su amigo. La reunión prosiguió, pero el clima tenso permaneció. Y él sabía que aquella no sería la última vez que enfrentaría este tipo de cuestionamiento. Aquella noche, al llegar a casa, Enrique le contó a Isabela lo ocurrido. Sabía que esto pasaría. Ella suspiró, mientras se acomodaban en el sofá de su ático, con una botella de vino tinto abierta sobre la mesa de centro. Quizás deberíamos repensar mi papel en el proyecto. De ninguna manera. Enrique fue enfático. No voy a dejar que unos viejos conservadores determinen con quién puedo o no relacionarme, o quién es la persona más cualificada para liderar un proyecto. Isabela sonrió, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. No quiero ser un problema para ti, Enrique, o para la empresa. No eres un problema, él respondió tomando su mano entre las suyas. Eres lo mejor que me ha pasado bueno, probablemente desde siempre. La sinceridad de aquellas palabras la desarmó completamente. Llevaban juntos solo 2 semanas, pero la intensidad de lo que sentían el uno por el otro a veces los asustaba a ambos. Aún así, ella insistió, necesitamos tener cuidado. La gente hablará, especulará. Podrían cuestionar mi talento, mi integridad. Que hablen. Enrique se encogió de hombros. Tu trabajo responde por ti. Y en cuanto al resto, estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario. Él la atrajo más cerca, besándola suavemente. Era increíble cómo en tan poco tiempo aquel gesto se había vuelto tan natural, tan necesario como respirar. Solo prométeme una cosa. Él murmuró contra sus labios. ¿Qué? Que no vas a renunciar a lo que tenemos. No importa lo que digan. Isabela lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Nunca he sido de rendirme fácilmente, ella respondió con una pequeña sonrisa, especialmente con las cosas que realmente importan. En las semanas siguientes, su relación se profundizó, al igual que los proyectos que desarrollaban juntos. La reserva de Goya estaba tomando forma, con un diseño que fusionaba armoniosamente la preservación histórica con la innovación sostenible. Y la restauración de la casa antigua en el barrio de Salamanca se había transformado en un proyecto personal, casi íntimo, donde cada decisión se tomaba no solo con criterios técnicos, sino con la pregunta, ¿cómo queremos vivir? ¿Qué historias queremos contar con este espacio? Para Enrique, era una experiencia completamente nueva. Por primera vez, estaba creando no solo para clientes anónimos o para impresionar al mercado, sino para una vida que empezaba a imaginar junto a Isabela. Una vida donde el lujo no significaba ostentación, sino calidad, significado, conexión. Un domingo por la mañana, mientras tomaban café en la terraza de su ático, con vista al Parque del Retiro, Enrique hizo la pregunta que venía ensayando durante días. ¿Y si te mudaras aquí, para quedarte conmigo? Isabela levantó los ojos de su taza, sorprendida. ¿No crees que es un poco pronto? Llevamos juntos menos de 2 meses. Lo sé, él admitió, pero nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Cuando no estás aquí, esta casa parece demasiado vacía, demasiado fría. Quiero despertarme contigo todos los días, no solo cuando logramos encajar en nuestras agendas locas. Había una vulnerabilidad en su mirada que hacía que el corazón de Isabela se acelerara. Este hombre, que comandaba un imperio con mano de hierro, que rara vez demostraba alguna inseguridad, se estaba abriendo a ella de una forma que pocos habían presenciado. Enrique, Justin, no tienes que responder ahora, él añadió rápidamente. Piénsalo, sin presión. Pero había presión y ambos lo sabían. No una presión impuesta por Enrique,
sino por la velocidad vertiginosa con la que todo estaba sucediendo entre ellos. Era como si, después de años conteniendo sus sentimientos, él ya no pudiera contener la avalancha de emociones que Isabela había desatado. Ella tomó un sorbo de café, ganando tiempo para organizar sus pensamientos. Amaba a Enrique. De eso no tenía dudas, aunque aún no hubieran verbalizado ese sentimiento. Pero mudarse a su ático significaba más que solo compartir un espacio. Significaba entrar oficialmente en su mundo. Un mundo de privilegios y exposición para el que no estaba segura de estar preparada. Y si, en lugar de eso, esperamos a que la casa del barrio de Salamanca esté lista, ella sugirió finalmente. Podríamos mudarnos allí juntos, un lugar que construimos desde cero, que tiene tu firma y la mía, que cuente nuestra historia, no solo la tuya. El rostro de Enrique se iluminó con la sugerencia. ¿Considerarías eso? ¿Vivir conmigo allí? Te lo consideraría. Ella sonrió, extendiendo la mano para tocar el rostro de él. De hecho, creo que ya lo estoy considerando desde hace algún tiempo. Aquella respuesta era todo lo que él necesitaba escuchar. La atrajo para un beso que transmitía todo lo que aún no podía poner en palabras: gratitud, deseo, un amor que crecía cada día, incluso sin ser nombrado. Sin embargo, mientras planeaban su futuro juntos, fuerzas invisibles se movían entre bastidores. Pablo Montero, el consejero que había cuestionado su relación en la reunión, no se había rendido tan fácilmente. Convencido de que Isabela era una amenaza para la estabilidad de la empresa y para el legado que él había ayudado a construir junto al padre de Enrique, Pablo empezó a reunir aliados. Una tarde de miércoles, mientras Isabela trabajaba sola en la sala de proyectos, él apareció en la puerta, con una expresión falsamente cordial. «Señorita Alves, ¿podemos conversar un momento?» Isabela levantó los ojos de los dibujos, sorprendida. Era raro que miembros de la Junta la buscaran directamente. «Claro, señor Montero. ¿En qué puedo ayudarle?» Él entró en la sala cerrando la puerta tras de sí, un gesto que inmediatamente la puso en alerta. «Seré directo», comenzó, sin preocuparse en suavizar el tono. «Su relación con Enrique está causando malestar entre nuestros inversores. Y, francamente, entre el equipo también. La gente se pregunta si usted está realmente cualificada para liderar un proyecto de esta envergadura o si su posición se debe a otros factores». Isabela sintió que el rostro le ardía, una mezcla de indignación y humillación que luchó por controlar. «Mi cualificación está documentada en mi currículum, señor Montero, y en los resultados que estoy entregando». «Ah, sí, sus resultados», él respondió con un leve desdén. «Diseños bonitos, sin duda, muy idealistas, pero completamente desalineados con lo que Meneses ha construido a lo largo de décadas. Usted está cambiando nuestra esencia, señorita Alves, y no todos ven eso con buenos ojos». Isabela respiró hondo, manteniendo la compostura. «Con todo respeto, señor Montero, quien define la visión de la empresa es el CEO. Y si Enrique, el señor Meneses, ha decidido abrazar una nueva dirección, es porque cree que es lo mejor para el futuro de la compañía». Pablo dio un paso adelante, su postura sutilmente intimidante. «Enrique está temporalmente ciego, encantado. Esto sucede con hombres de su edad, especialmente aquellos que, como él, dedicaron tanto tiempo al trabajo que descuidaron su vida personal. Pero pasará. Y cuando pase, ¿dónde estará usted? Con su reputación manchada, su credibilidad cuestionada». El corazón de Isabela latía fuerte, pero ella mantuvo la mirada firme, negándose a demostrar cuánto aquellas palabras la afectaban. «¿Me está amenazando, señor Montero?» «De ninguna manera». Él sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Estoy ofreciendo una salida honrosa, una oportunidad en el extranjero. Tengo contactos en Barcelona, París. Puedo garantizar que usted tenga una transición suave, que su carrera continúe floreciendo. Lejos de aquí». La implicación era clara. Él quería que ella dejara a Enrique, que desapareciera silenciosamente. «Lo siento, pero no estoy interesada», ella respondió con una calma que no sentía. «Creo en el trabajo que estoy haciendo aquí y en mi relación con Enrique». Pablo la estudió por un momento, como si reevaluara su estrategia. «Usted es joven, señorita Alves.
Tiene una carrera prometedora por delante. No la desperdicie convirtiéndose solo en la mujer que sedujo a Enrique Meneses, porque es así, como el mundo la percibirá, no importa cuánto talento tenga. Con esas palabras, él se giró y se fue, dejando a Isabela sola con una sensación de náusea y un pensamiento perturbador que no podía quitarse de la cabeza. ¿Y si tenía razón? La conversación con Pablo Montero dejó a Isabela profundamente afectada. Por mucho que intentara ignorar sus palabras, éstas habían plantado una semilla de duda que crecía silenciosamente. No dudaba de sus sentimientos por Enrique, ni de los de él por ella. Lo que la inquietaba era la posibilidad de que su relación pudiera perjudicar todo lo que ambos habían construido profesionalmente. Aquella noche, cuando se encontraron en el apartamento de Enrique, ella estaba callada, distante. Él percibió inmediatamente que algo andaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó, mientras se servían la cena que él mismo había preparado, algo que nunca hacía antes de conocerla. «Pareces preocupada». Isabela dudó, jugando con la comida en el plato sin realmente comer. «Pablo Montero me buscó hoy». El rostro de Enrique se endureció al instante. ¿Qué quería? Ella le contó todo: la conversación, las insinuaciones, la oferta para trabajar en el extranjero. Observó cómo su expresión cambiaba con cada palabra, pasando de la sorpresa a la indignación y finalmente a una rabia contenida que rara vez demostraba. «Voy a hablar con él mañana mismo», declaró Enrique, dejando el tenedor con fuerza sobre la mesa. «Esto es inaceptable. Él no tiene derecho a abordarte así, a intentar interferir en tu carrera o en nuestra vida». «No es tan simple, Enrique», Isabela suspiró. Él no estaba completamente equivocado. «¿Cómo así?». La voz de él delataba su confusión. «La gente está hablando, y van a seguir hablando. Van a cuestionar mis calificaciones, van a decir que solo estoy donde estoy por ti. Y eso puede perjudicarnos no solo a mí, sino a ti, a la empresa, a los proyectos en los que tanto creemos». Enrique se levantó, incapaz de quedarse sentado mientras esa ansiedad crecía dentro de él. «Que hablen. Lo que importa es lo que sabemos, es el trabajo que estamos haciendo. Y cualquier persona que haya visto tus proyectos, que haya pasado 5 minutos conversando contigo sobre arquitectura, sabe exactamente por qué estás liderando la Reserva Gredos». Su convicción era conmovedora, pero Isabela sabía que el mundo no funcionaba así, especialmente el mundo corporativo, donde la percepción frecuentemente importaba más que la realidad. «No quiero ser una carga para ti», dijo ella finalmente, su voz casi un susurro. Enrique volvió a la mesa y tomó sus manos entre las suyas. «Tú nunca podrías ser una carga para mí, Isabela. Tú eres todo lo mejor que me ha pasado». Había tanta sinceridad en su mirada que Isabela sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. ¿Cómo era posible que en tan poco tiempo aquel hombre se hubiera vuelto tan esencial en su vida? «Te amo», dijo él, las palabras escapando como si ya no pudiera contenerlas. «Te amo, y no voy a dejar que Pablo ni nadie nos separe». Era la primera vez que decía esas palabras, que admitía ese sentimiento. El impacto de ellas disipó momentáneamente todas las dudas y miedos de Isabela. «Yo también te amo», ella respondió, con la certeza absoluta de que era verdad. «Pero tengo miedo, Enrique, miedo de lo que pueda pasar». «Nada va a pasar», él prometió, llevando las manos de ella a sus labios. «Vamos a enfrentar esto juntos, y vamos a vencer porque lo que estamos construyendo, en la empresa y entre nosotros, es más grande que cualquier obstáculo». Aquella noche, cuando hicieron el amor, había una nueva intensidad entre ellos, como si intentaran probarse mutuamente que lo que sentían estaba por encima de cualquier interferencia externa. Más tarde, mientras Isabela dormía plácidamente a su lado, Enrique permaneció despierto, su mente trabajando incesantemente. Pablo había cruzado una línea. El consejero era un hombre poderoso, con conexiones importantes, que había trabajado con su padre durante décadas. Pero eso no le daba el derecho de intentar manipular a Isabela, de intentar alejarla de él o de la empresa. Algo tenía que hacerse. A la mañana siguiente,
Enrique llegó a la oficina excepcionalmente temprano. Antes incluso de que llegara su asistente, convocó una reunión de emergencia con el Consejo Administrativo para el final del día. Cuando Rafael apareció en su despacho una hora después, encontró a su amigo trabajando furiosamente en el ordenador, una intensidad en su mirada que conocía bien. «¿Qué pasó?», preguntó Rafael, cerrando la puerta tras de sí. «Claudia, me dijo que habías convocado una reunión extraordinaria del Consejo». Enrique levantó los ojos brevemente antes de volver a la pantalla. Pablo Montero fue a hablar con Isabela ayer. Intentó convencerla de aceptar un trabajo en el extranjero. Dejar la empresa, dejarme a mí. Rafael silbó bajo, sentándose en la silla frente a la mesa. «Esto es extremo incluso para Pablo. ¿Qué vas a hacer?» «Voy a proponer una reestructuración del Consejo», respondió Enrique, su voz sorprendentemente tranquila considerando la rabia que le hervía por dentro. Pablo ya debería haberse jubilado hace años. Es hora de renovar el liderazgo de la empresa, traer personas que entiendan hacia dónde se dirige el mercado, no que se queden ancladas en el pasado. Sabes que esto no va a ser fácil, ¿verdad? Pablo tiene aliados poderosos en el Consejo, personas que trabajaron con tu padre, que sienten que tienen una obligación con su legado. El verdadero legado de mi padre no está en hacer las cosas siempre de la misma manera, argumentó Enrique, finalmente dejando el ordenador a un lado para encarar a su amigo. Está en innovar, en asumir riesgos calculados, en estar siempre un paso por delante. Así es como él construyó la empresa. Así es como yo la expandí. Y así es como voy a seguir liderándola, con o sin el apoyo de Pablo. Rafael estudió a su amigo por un momento, reconociendo una determinación que no veía desde hacía mucho tiempo. «Sabes, antes de Isabela temía que estuvieras perdiendo la pasión por el negocio», admitió él. «Parecías desconectado, como si todo fueran solo números, metas a cumplir. Ahora veo al Enrique que conocí en la universidad, aquel que tenía fuego en los ojos cuando hablaba de cambiar el skyline de Madrid». Enrique sonrió levemente, sorprendido por la observación. «Es gracioso cómo funcionan las cosas, ¿no? Yo pensaba que tenía todo bajo control, que lo tenía todo planeado, y entonces ella apareció y puso mi mundo patas arriba, en el mejor sentido posible. Por eso mismo tienes que tener cuidado», Rafael advirtió. «Pablo va a luchar y él juega sucio, siempre lo ha hecho». «Lo sé. Por eso te necesito a mi lado en esta reunión. Eres el único del Consejo en quien confío completamente». Rafael asintió, la amistad de décadas hablando más alto que cualquier otro compromiso. «Siempre, Enrique, siempre». La reunión del Consejo aquella tarde fue tensa, como era de esperar. Pablo Montero llegó confiado, ciertamente sin imaginar que sería el tema central de la discusión. Cuando Enrique anunció su propuesta de reestructuración, mencionando específicamente la necesidad de renovar la visión estratégica de la empresa con nuevos liderazgos, el rostro del consejero se puso rojo de indignación. «¿Esto es algún tipo de venganza personal, Enrique?», él cuestionó interrumpiendo la presentación. «Porque si lo es extremadamente inmaduro y perjudicial para la empresa». «No es personal, Pablo», Enrique respondió con calma. «Es estrictamente profesional. La inmobiliaria Meneses necesita adaptarse a un mercado en transformación. Necesitamos visiones diferentes, enfoques innovadores. Y para eso necesitamos renovar». «Ah, entiendo». Pablo sonrió sarcásticamente. «Y por visiones diferentes, ¿quieres decir aquellas que se alinean con las ideas de tu novia? La empresa que tu padre y yo construimos desde cero ahora va a seguir los devaneos románticos de una arquitecta recién salida de la universidad». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los otros consejeros se miraron entre sí, incómodos con el tono de la discusión. Enrique sintió la sangre hervir, pero mantuvo la compostura. Isabela se graduó hace 6 años, estudió en Italia, tiene un portafolio respetable y está entregando resultados excepcionales en la Reserva Gredos. Pero no es de ella de quien estamos hablando, es sobre la dirección de esta empresa. «Ah, por favor», Pablo insistió, mirando alrededor a los otros consejeros en busca de apoyo.
Todos sabemos que es exactamente de ella de quien estamos hablando. Estás ciego, Enrique. Has dejado que una mujer bonita te seduzca, y ahora estás dispuesto a poner en riesgo todo lo que hemos construido. Enrique estaba a punto de responder cuando Rafael intervino. Creo que esto ya ha pasado los límites de lo aceptable, Pablo. Estamos en una reunión de negocios, no en un programa de chismes. Si tienes críticas profesionales al trabajo de Isabela, preséntalas con datos, no con insinuaciones. El apoyo de Rafael le dio a Enrique el impulso que necesitaba para retomar el control de la situación. Señores, señoras, se dirigió al resto del consejo. La propuesta que presento hoy no es fruto de emociones momentáneas, sino de una reflexión cuidadosa sobre el futuro de Meneses. Nuestros resultados financieros son sólidos, pero el mercado está cambiando. Sostenibilidad, conexión con la comunidad, preservación del patrimonio histórico. Estos no son solo términos de moda, son direcciones reales hacia donde el sector inmobiliario global está caminando. Y necesitamos estar a la vanguardia, no ir a remolque. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de cada miembro del consejo. En cuanto a Pablo, agradezco sinceramente sus años de servicio, su lealtad a mi padre y a la empresa, pero su enfoque de abordar a una empleada sin mi conocimiento, ofreciéndole puestos en el extranjero claramente con el objetivo de alejarla, es inaceptable y antiético. Eso sí que pone en riesgo la reputación de la empresa. La revelación causó un murmullo de sorpresa entre los consejeros. Pablo pareció momentáneamente desestabilizado, no esperando que Isabela hubiera contado sobre su conversación. Ella distorsionó mis palabras. Él intentó defenderse. Solo ofrecí opciones de carrera, como un mentor experimentado. Me preocupo por el desarrollo de nuestros talentos. Estoy seguro de que sí, Enrique respondió, su tono dejando claro que no creía una palabra. Tanto que lo hizo sin informar al departamento de RRHH, sin hablar conmigo, y sugirió que tu relación conmigo perjudicaría su reputación profesional. Muy solícito por tu parte. La tensión en la sala era casi palpable. Pablo miró alrededor buscando aliados, pero encontró principalmente expresiones incómodas. Incluso aquellos que normalmente lo apoyaban parecían reconsiderar su posición ante las revelaciones de Enrique. Tras 2 horas de discusión intensa, la reunión terminó con una votación ajustada. 6 votos a favor de la propuesta de Enrique, 5 en contra. Pablo Montero se retiraría del consejo dentro de un mes, recibiendo una generosa indemnización y el título de consejero emérito, una posición honoraria sin poder real. Cuando todos salieron de la sala, solo Enrique y Rafael permanecieron. «Felicidades», Rafael dijo poniendo la mano en el hombro de su amigo. «Fue una victoria importante, pero no decisiva», Enrique respondió exhausto pero aliviado. «Pablo aún tiene aliados, y ahora tiene un mes para causar problemas. ¿Crees que va a intentar algo?» «Estoy seguro», Enrique suspiró. «Él no es el tipo de hombre que acepta las derrotas con gracia. Necesitamos estar preparados». Aquella noche, cuando le contó a Isabela sobre el resultado de la reunión, esperaba que ella se sintiera feliz, aliviada. En cambio, ella parecía preocupada. «No deberías haber hecho eso por mi culpa», ella dijo caminando nerviosamente por la sala de estar de su apartamento. Enfrentar a Pablo de esa forma. Él es poderoso, Enrique. Tiene contactos en todo el sector. «No lo hice solo por ti», Enrique respondió, acercándose para tomar sus manos. «Lo hice por la empresa, por el futuro en el que creo». Pablo y los otros consejeros más antiguos están anclados en un modelo de negocio obsoleto. Necesitábamos este cambio. Isabela lo encaró, sus ojos reflejando una mezcla de amor y preocupación. «Aún así, tengo un mal presentimiento. Como si esto no hubiera terminado todavía». «Y no ha terminado», él asintió, «pero estaremos preparados para lo que venga. Juntos». Él la abrazó, sintiendo cómo su cuerpo pequeño encajaba perfectamente en el suyo, como si hubieran sido hechos el uno para el otro. En ese momento, cualquier duda que pudiera tener sobre sus decisiones se disipó. Lucharían con todas sus fuerzas por lo que habían construido, tanto personal como profesionalmente. Los días siguientes fueron sorprendentemente tranquilos. Pablo Montero no apareció en la oficina.
comunicándose solo por correo electrónico en asuntos estrictamente profesionales. El proyecto de la Reserva Gredos avanzaba según el cronograma, y la restauración de la casa en el Jardín Lusitania estaba casi concluida. Enrique e Isabela ya planeaban la mudanza, discutiendo detalles de la decoración, imaginando la vida que construirían juntos en aquel espacio que simbolizaba tanto para ellos. Un jueves por la tarde, mientras Isabela dirigía una reunión con el equipo de diseño de interiores, recibió un mensaje inesperado, una convocatoria para participar en uno de los más prestigiosos concursos de arquitectura de América Latina, como representante de España. La competición se celebraría el mes siguiente en Santiago de Chile y reuniría a los mayores talentos del continente. «Esto es increíble», exclamó Mariana, su asistente, cuando Isabela compartió la noticia. «Es un reconocimiento enorme. Poquísimos arquitectos son invitados directamente». «Sí, sí lo es», Isabela respondió intentando procesar la información. «Pero el timing no podría ser peor. Estamos en la fase final de la Reserva Gredos. La casa está casi lista para la mudanza». «Isabela», Mariana la interrumpió con el tono de quien habla con un niño terco. «Esto es una oportunidad única. La reserva puede esperar 2 semanas. Enrique lo entenderá». Y él lo entendió. Al menos eso fue lo que dijo cuando ella le contó la novedad aquella noche, durante la cena en un restaurante japonés en Salamanca. «Claro que debes ir», él afirmó genuinamente feliz por ella. «Es un reconocimiento merecido. Estaré bien durante 2 semanas. Prometo no incendiar la casa ni arruinar el proyecto en tu ausencia». Isabela rió, pero había una duda en sus ojos que no escapó a Enrique. «¿Qué pasa? Parece que algo todavía te preocupa». Ella se mordió el labio, incierta de si debía compartir sus sospechas. «¿No te parece extraño que esta invitación aparezca ahora, justo después de tu discusión con Pablo?» Enrique frunció el ceño, dejando los palillos sobre la mesa. «¿Crees que él tiene algo que ver con esto?» «No sé», ella admitió. «Quizás estoy siendo paranoica, pero él mencionó contactos internacionales, oportunidades en el extranjero. Parece demasiada coincidencia. Aunque sea obra suya», Enrique argumentó, «lo que importa es que la invitación es legítima, y tú mereces esta oportunidad. No dejes que las sospechas sobre Pablo disminuyan tu logro». Isabela asintió, decidiendo aceptar su consejo. Quizás estaba viendo fantasmas donde no existían. La invitación era un honor genuino, independientemente de cómo había surgido. En las 2 semanas siguientes, mientras se preparaba para el concurso, Isabela se sumergió en el trabajo. Quería dejar todo organizado antes de su viaje, asegurarse de que nada quedara pendiente en la Reserva Gredos. Las noches las dedicaba a finalizar su proyecto para la competición, una propuesta innovadora para la revitalización de áreas urbanas degradadas, usando principios de arquitectura biofílica y participación comunitaria. Enrique le daba todo el apoyo posible, entendiendo la importancia de aquel momento para ella. Llegaba a casa con comida cuando se daba cuenta de que ella había olvidado cenar. Masajeaba sus hombros tensos, después de horas inclinadas sobre el tablero de dibujo. Ofrecía feedback sobre sus diseños cuando se lo pedían. Era un compañero en el sentido más completo de la palabra. La víspera del viaje, él la sorprendió con un regalo, un delicado collar de plata con un colgante en forma de casa. «Para que recuerdes que, no importa dónde estés, tienes un hogar al que volver», él dijo, colocando el collar alrededor de su cuello. «Un hogar que construimos juntos». Isabela sintió lágrimas en los ojos, conmovida por la sensibilidad del gesto. «Es hermoso, Enrique. Lo usaré todos los días». Él la besó suavemente, sus dedos trazando el contorno de su rostro como si quisiera memorizar cada detalle. «Voy a echarte de menos. Son solo 2 semanas». Ella sonrió intentando parecer más confiada de lo que se sentía. «Volveré antes de que te des cuenta». A la mañana siguiente, Enrique la llevó al aeropuerto. Mientras esperaban el embarque, él parecía extrañamente inquieto. «¿Está todo bien?», ella preguntó, notando cómo él revisaba constantemente el móvil. «Sí, solo trabajo», él respondió vagamente. «Nada importante».
Cuando su vuelo fue anunciado, se abrazaron largamente. «Buena suerte», él susurró en su oído. «Muéstrales quién es Isabela Alves». Ella sonrió, sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción. Era su primer viaje internacional desde que habían empezado a salir. Su primera separación real. Por más que fuera un paso importante en su carrera, había una parte de ella que quería simplemente quedarse, continuar la vida que estaban construyendo juntos. «Te amo», ella dijo, besándolo una última vez antes de dirigirse a la puerta de embarque. «Yo también te amo», él respondió, observándola hasta que desapareció en el pasillo que llevaba al avión. Lo que Isabela no sabía, lo que Enrique le había ocultado deliberadamente, era que, aquella misma mañana, los medios especializados habían publicado un reportaje devastador sobre la inmobiliaria Meneses. Una investigación supuestamente revelaba prácticas antiéticas en licitaciones pasadas, uso de materiales inferiores a los especificados en contrato e incluso posible soborno de inspectores municipales. ¿La fuente de las acusaciones? Documentos anónimos que habían sido enviados a varios medios de comunicación. Enrique sabía exactamente quién estaba detrás de aquello. Pablo Montero había cumplido su promesa silenciosa de represalia, pero en lugar de atacar solo a Enrique, había apuntado a la empresa entera, al legado que ambos alegaban defender. Mientras conducía de regreso del aeropuerto, Enrique recibió una llamada de Rafael. «¿Ya lo has visto?» La voz de su amigo estaba tensa. «Lo vi», Enrique respondió secamente. «Y sé exactamente quién hizo esto». «¿Pablo? ¿Quién más?» Él tenía acceso a todos esos documentos. Sabe exactamente qué proyectos tuvieron problemas, qué contratos tuvieron ajustes. Y eligió el momento perfecto. Me separa de Isabela por 2 semanas y entonces lanza esta bomba. ¿Qué vamos a hacer? Las acciones ya han caído un 8% desde la apertura del mercado. Enrique respiró hondo, forzándose a pensar claramente a pesar de la rabia que sentía. Vamos a responder con transparencia, negar lo que sea falso, admitir y corregir lo que sea verdadero. Y vamos al contraataque, una auditoría completa en todos los proyectos de la era Pablo, incluyendo aquellos en los que él tenía participación personal. Esto puede abrir una caja de Pandora, Enrique. Exacto. Si quiere guerra, tendrá guerra. Pero esta vez estaremos preparados. Al colgar, Enrique miró al cielo, sabiendo que el avión de Isabela ya había despegado. Parte de él quería llamarla, contarle lo que estaba pasando, pero sabía que eso solo la preocuparía, perjudicaría su concentración en el concurso. Y si había algo que había aprendido en los últimos meses, era que, a veces, proteger a quien se ama significa darle espacio para que brille, sin cargar con los pesos que no son suyos. Las próximas 2 semanas serían una batalla, pero él estaba dispuesto a luchar con todas sus fuerzas para asegurar que, cuando Isabela regresara, todavía hubiera una empresa y un hombre esperándola. Los primeros días de Isabela en Santiago fueron una montaña rusa de emociones. El concurso reunía a arquitectos brillantes de toda América Latina, y las discusiones, talleres y presentaciones preliminares la mantenían completamente inmersa. En los pocos momentos libres, intercambiaba mensajes con Enrique, quien parecía siempre ocupado, respondiendo con frases cortas y disculpas por no poder hablar por teléfono. «Reuniones interminables», explicaba él. «Problemas con proveedores de la Reserva Manzanares. Nada de lo que debas preocuparte ahora». Había algo extraño en sus mensajes, una distancia que Isabela no lograba definir exactamente, pero lo atribuyó a la separación, al estrés del trabajo, y se concentró en su presentación, que tendría lugar en 3 días. Fue solo en la tarde del 4.º día cuando la verdad la golpeó, de forma completamente inesperada. Estaba conversando con un arquitecto argentino en la cafetería del hotel, cuando él mencionó casualmente la situación de la promotora Menéndez. «Es impresionante que estés aquí, tan concentrada, con todo ese escándalo sucediendo», comentó él, como si fuera algo que ella obviamente supiera. «¿Qué escándalo?», preguntó Isabela, sintiendo un escalofrío en la espalda. El colega pareció genuinamente sorprendido con su pregunta. «¿No lo sabes? Está en todos los periódicos de España. La promotora Menéndez
Ha sido acusada de prácticas antiéticas, corrupción, uso de materiales inferiores. La empresa perdió casi el 20% de su valor de mercado la semana pasada. Isabela sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Inmediatamente tomó su tablet y buscó noticias sobre la promotora Menéndez. Lo que encontró la dejó aturdida. Decenas de artículos detallando las acusaciones, especulaciones sobre el futuro de la empresa, fotos de Enrique saliendo de reuniones con expresión tensa, declaraciones de inversores preocupados. Y Enrique no había dicho ni una sola palabra. Con las manos temblorosas, ella lo llamó. Cayó directamente al buzón de voz. Intentó de nuevo. Y una vez más. En el cuarto intento, él finalmente contestó. Isabela. Su voz sonaba exhausta. Yo estaba en una reunión. ¿Pasó algo? ¿Por qué no me lo contaste? Preguntó ella directamente, sin poder ocultar el resentimiento en su voz. Sobre las acusaciones, sobre la crisis en la empresa. ¿Por qué me entero de esto por un extraño? Hubo un largo silencio del otro lado de la línea antes de que Enrique respondiera. No quería preocuparte. Necesitas estar enfocada en el concurso. Esto es importante para tu carrera. ¿Y no crees que tengo derecho a decidir lo que es importante para mí? La voz de ella tembló ligeramente. Enrique, estamos juntos. Esto significa compartir no solo los momentos buenos, sino también los difíciles. Lo sé, suspiró él profundamente. Y lo siento mucho. Realmente pensé que te estaba protegiendo. Las cosas aquí han sido intensas. Pablo Montero orquestó todo esto, estoy seguro. Filtró documentos, algunos reales, otros manipulados, sobre proyectos antiguos de la empresa. ¿Y por qué no estás luchando contra esas acusaciones? ¿Por qué no veo declaraciones tuyas en la prensa rebatiendo las mentiras? Porque no todo son mentiras, admitió Enrique, con una honestidad que claramente le costaba. Algunos de los problemas señalados realmente ocurrieron, no exactamente como los están describiendo, y ciertamente no bajo mi gestión directa, pero hubo fallos. Y estamos trabajando para corregirlos. Isabela cerró los ojos intentando procesar todo aquello. Se sentía traicionada, no solo por la omisión de Enrique, sino por estar a miles de kilómetros de distancia cuando él más la necesitaba. Voy a regresar, decidió ella súbitamente. ¿Puedo tomar un vuelo hoy mismo? No. La respuesta de él fue firme. Isabela, has trabajado mucho por esta oportunidad. Tu presentación es en 3 días. Necesitas estar allí, mostrar tu trabajo al mundo. Pero ¿y tú? ¿Y la empresa? No estaremos aquí cuando regreses, garantizó él, su voz suavizándose. Estamos enfrentando la situación. Ya hemos contratado una auditoría independiente. Estamos siendo transparentes con los inversores. Llevará tiempo, pero vamos a superar esto. Isabela dudó, dividida entre su compromiso profesional y el deseo de estar al lado de Enrique en aquel momento difícil. ¿Estás segura? Soy absoluta, respondió él con más convicción de la que realmente sentía. Termina lo que fuiste a hacer allí, brilla como sé que puedes, y luego regresa a mí. Después de colgar, Isabela permaneció sentada por un largo tiempo, mirando la ciudad de Santiago por la ventana de su habitación. Sentía una mezcla de emociones, preocupación por Enrique y por la empresa, resentimiento, porque él no hubiera compartido lo que estaba sucediendo, culpa por estar lejos y una sospecha creciente de que Pablo Montero había, de alguna forma, planeado todo aquello. Sería demasiada coincidencia que la crisis estallara exactamente cuando ella estaba fuera del país, imposibilitada de apoyar a Enrique directamente. La invitación al concurso, que antes parecía un honor indiscutible, ahora adquiría contornos sospechosos. Pero, ¿qué podía hacer? Abandonar el concurso en este punto sería desperdiciar una oportunidad importante, y Enrique tenía razón sobre eso. Por otro lado, quedarse en Santiago, fingiendo que nada estaba pasando, parecía imposible. Después de horas de reflexión, Isabela tomó una decisión. No abandonaría el concurso, pero tampoco se quedaría pasiva ante la situación. Si Pablo Montero quería guerra, ella le mostraría que no era el tipo de persona que se intimidaba fácilmente. Con determinación renovada, tomó su celular y llamó a Mariana, su asistente en Madrid. «Mari, necesito tu ayuda.
Quiero que compiles todos los documentos, correos electrónicos, actas de reuniones relacionados con los proyectos que están siendo cuestionados en la prensa, especialmente aquellos en los que Pablo Montero estuvo directamente involucrado. Esto puede ser complicado, Isabela. Muchos de esos documentos son confidenciales. No te estoy pidiendo que hagas nada ilegal, Isabela aclaró. Solo reúne información a la que ya tenemos acceso legítimo. Y también quiero que verifiques quién exactamente me nominó para este concurso en Santiago. ¿Crees que hay una conexión? No lo sé todavía, pero tengo un presentimiento. Y una cosa más. Necesito que prepares una presentación diferente para cuando yo regrese. Algo que muestre cómo la visión que estamos implementando en la Reserva Manzanares no es solo un capricho estético, sino una estrategia de negocios sólida, con números, proyecciones de valorización, comparativos internacionales. ¿Para cuándo necesitas esto? ¿Sabes? Para ayer, Isabela respondió, sintiendo la adrenalina de la batalla que se aproximaba. Estamos en guerra, Mari, y no pretendo perder. Los 3 días siguientes fueron un borrón de actividad. Durante el día, Isabela participaba en el concurso, presentaba su proyecto, interactuaba con colegas de profesión. Por la noche, trabajaba incansablemente con Mariana por videollamada, analizando documentos, conectando puntos, construyendo su propia estrategia. Lo que descubrió confirmó sus sospechas. Su invitación al concurso había sido intermediada por un antiguo colaborador de Pablo Montero. Y más, en los proyectos cuestionados por la prensa, Pablo tenía una participación mucho más directa de lo que los reportajes mencionaban. En algunos casos, había sido él mismo quien había aprobado el uso de materiales diferentes a los especificados, buscando aumentar el margen de beneficio. La noche anterior a su presentación final en el concurso, Isabela envió todo lo que había reunido a Enrique. Esto puede ser el punto de inflexión, explicó ella durante una videollamada. Pablo no es solo parte del problema. En muchos casos, él es el origen. Enrique parecía simultáneamente impresionado y preocupado. ¿Cómo lograste reunir todo esto estando en otro país? Tengo mis métodos. Ella sonrió sintiéndose más cercana a él que en los días anteriores. Y una asistente increíble. La cuestión es, ¿estás dispuesto a usar esto? Puede ser una guerra nuclear con Pablo. Él ya empezó la guerra. Enrique respondió, su expresión endureciéndose. Solo nos estamos defendiendo. Pero Isabela, esto puede tener consecuencias para ti también. Él tiene influencia en el medio arquitectónico. Puede dificultar tu carrera. Que lo intente. Ella respondió con una determinación que sorprendió incluso a sí misma. No construí mi reputación basándome en contactos o favores. Mi trabajo habla por sí mismo. Aquella noche, por primera vez desde que la crisis había comenzado, Enrique durmió profundamente. Tener a Isabela luchando a su lado, incluso a distancia, le trajo una seguridad que no sentía hacía días. Ella no había huido, no había retrocedido ante el primer obstáculo serio. Por el contrario, se había sumergido en la batalla con una valentía que lo impresionaba. Al día siguiente, mientras Isabela hacía su presentación final en el concurso de Santiago, la promotora Menéndez divulgó un comunicado bombástico. Todos los documentos relacionados con los proyectos cuestionados serían abiertos para una auditoría independiente, incluyendo actas de reuniones, correos electrónicos y decisiones tomadas por el antiguo consejo, especialmente aquellas que involucraban al consejero Pablo Montero. La estrategia era clara. En lugar de solo negar las acusaciones o defenderse tímidamente, la empresa estaba pasando al contraataque, señalando que no tenía nada que temer y que los verdaderos responsables de cualesquiera irregularidades serían expuestos. La reacción del mercado fue inmediata. Las acciones de Menéndez, que venían en caída libre, se estabilizaron. La prensa, que antes repetía acríticamente las acusaciones, ahora destacaba la transparencia inusual de la empresa ante la crisis. Y Pablo Montero, que había mantenido un perfil discreto desde el inicio del escándalo, súbitamente apareció en los medios, negando cualquier involucramiento con las supuestas irregularidades y acusando a Enrique de intentar crear un chivo expiatorio para salvar su propio pellejo. Era exactamente la reacción que Enrique esperaba
y para la cual estaba preparado. «Deja que hable», comentó con Rafael, mientras veían juntos una entrevista de Pablo en un canal de noticias. «Cuanto más niega, más se compromete. Y nosotros tenemos los documentos. La auditoría tardará semanas, quizás meses», Rafael ponderó. «¿Crees que aguantaremos tanto tiempo bajo ese escrutinio?» «No necesitamos la auditoría completa», Enrique explicó. «Solo los resultados preliminares, suficientes para mostrar que estamos del lado correcto de esta historia. El tiempo está a nuestro favor ahora». Mientras tanto, en Santiago, Isabela recibía la noticia que cambiaría todo. Su proyecto había sido elegido como el ganador del concurso, superando nombres consagrados de la arquitectura latinoamericana. El jurado destacó especialmente la forma en que ella integraba sostenibilidad social y ambiental con viabilidad económica, exactamente el enfoque que venía implementando en la Reserva Manzanares. El premio no era solo un reconocimiento de su talento individual, sino una validación externa de la visión que ella y Enrique estaban construyendo juntos en la promotora Menéndez. Una visión que ahora, más que nunca, parecía ser el camino para el futuro de la empresa. Cuando Isabela llamó para dar la noticia, Enrique sintió una oleada de orgullo y alegría que por un momento hizo desaparecer todo el estrés de los últimos días. «Lo sabía», dijo él, apenas logrando contener la emoción en su voz. «Siempre supe que ibas a brillar. No podría haber hecho esto sin ti», ella respondió sincera. «Tu apoyo, tu confianza en mi trabajo, lo cambiaron todo, Enrique. ¿Cuándo regresas?» «De mañana. Hay un vuelo que sale a las 10 horas. Estaré en Madrid al inicio de la noche. Estaré esperando en el aeropuerto. Y tengo una sorpresa para ti». La sorpresa, Isabela descubriría al día siguiente, era la casa del Jardín de la Arganzuela completamente finalizada, lista para ser habitada. Mientras ella estaba en Santiago, Enrique había acelerado los últimos detalles, trabajando personalmente con el equipo de decoración para asegurar que todo estuviera perfecto para su regreso. Cuando el coche se detuvo frente a la casa aquella noche, Isabela no pudo contener la emoción. La fachada, primorosamente restaurada, mantenía el encanto de los años 1950, pero con toques contemporáneos que ellos habían planeado juntos. Las luces encendidas en el interior creaban una invitación irresistible para entrar, para iniciar una nueva fase. «Bienvenida a nuestro hogar», Enrique dijo, abriendo la puerta y tomando su mano. Isabela entró lentamente, absorbiendo cada detalle. Las paredes que antes estaban desconchadas ahora exhibían colores suaves elegidos por ella. El suelo de madera restaurado y pulido brillaba bajo la luz cálida de los colgantes que habían seleccionado juntos. Cada habitación contaba una historia, la historia de ellos, de cómo se encontraron, de cómo transformaron no solo espacios físicos, sino sus propias vidas. En la sala principal, una mesa estaba puesta para dos, con velas, flores y una botella de champán en un cubo de hielo, para celebrar tu victoria, Enrique explicó apartando una silla para ella, y nuestro nuevo comienzo. Mientras cenaban, él la actualizó sobre la situación de la empresa. La estrategia agresiva estaba funcionando. La auditoría preliminar ya había encontrado evidencias de que Pablo Montero estaba mucho más involucrado en las decisiones cuestionables de lo que quería admitir. Algunos inversores que se habían alejado estaban señalando interés en regresar, y la Reserva Manzanares, lejos de ser perjudicada por la crisis, estaba recibiendo más atención que nunca, ahora como un símbolo de la nueva dirección de la promotora Menéndez. «Nunca dudé que superaríamos esto», Enrique admitió llenando sus copas de champán. «Pero confieso que me sorprendió tu reacción. Pensé que te asustarías. Quizás hasta reconsiderarías nuestra relación». Isabela lo miró fijamente, sorprendida. «¿Por qué haría eso? Sea porque es mucho con lo que lidiar. Escándalos, acusaciones, la posibilidad de que yo no sea exactamente el hombre que pensabas que era». Ella extendió la mano sobre la mesa para tocarla de él. «Enrique, yo nunca pensé que fueras perfecto. Nadie lo es. Lo que me importa es que, cuando te enfrentas a problemas, eliges afrontarlos con integridad. Asumes responsabilidades, buscas soluciones, no huyes. Aún así, siento que te debo una disculpa.
dijo él, apretando suavemente su mano. Debería haberte contado sobre la crisis inmediatamente, no haber intentado protegerte. Estás aprendiendo, ella sonrió. Las relaciones son así. Uno comete errores, aprende, crece juntos. Había tanta comprensión, tanta aceptación en su mirada, que Enrique sintió algo romperse dentro de sí, las últimas barreras, las últimas defensas que aún mantenía erguidas. Te amo tanto, dijo él, su voz embargada por la emoción, y quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo contigo, creciendo contigo. Se levantó de su silla y, para la completa sorpresa de Isabela, se arrodilló a su lado. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. No es un anillo convencional, explicó él, abriendo la caja para revelar una delicada alianza de platina con pequeñas incrustaciones de madera. La madera es del suelo original de esta casa. Algo viejo transformado en nuevo como nosotros. Isabela sintió lágrimas en los ojos, incapaz de hablar. Isabela Alves, Enrique continuó, su voz firme a pesar de la emoción evidente. Me transformaste de maneras que ni siquiera creía posibles. Me hiciste redescubrir propósito, pasión, la capacidad de amar sin reservas. ¿Me darías el honor de ser mi esposa? «Chas», ella respondió sin dudar, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Sí, 1000 veces sí. Cuando él puso la alianza en su dedo, ambos sabían que no era solo un símbolo de compromiso entre dos personas, era el inicio de un nuevo viaje, uno que involucraba no solo sus corazones, sino sus mentes, sus visiones profesionales, el legado que dejarían en el mundo. En los meses que siguieron, la tormenta alrededor de la promotora Menéndez gradualmente se calmó. La auditoría completa reveló que, aunque realmente habían ocurrido algunas irregularidades en proyectos antiguos, la gran mayoría de las acusaciones eran exageradas o simplemente falsas. Pablo Montero, confrontado con evidencias de su involucramiento directo, optó por un acuerdo discreto. Renunció oficialmente a cualquier posición en la empresa y se apartó completamente, a cambio de no ser procesado. La Reserva Manzanares fue inaugurada con gran estilo, siendo aclamada por la crítica como un hito en la arquitectura residencial española. Las unidades se vendieron en tiempo récord, con un valor promedio del 30% por encima de lo inicialmente proyectado. Más que un éxito comercial, se convirtió en un modelo de cómo los proyectos de alto nivel podían y debían incorporar preocupaciones con la sostenibilidad, la conexión con la comunidad y la preservación histórica. La casa en el Jardín de la Arganzuela, por su parte, se convirtió no solo en el hogar de Enrique e Isabela, sino también en un símbolo del trabajo que realizaban juntos. Ocasionalmente, abrían el espacio para eventos benéficos, talleres de arquitectura sostenible, o simplemente para amigos cercanos que querían experimentar aquel ambiente que tan perfectamente reflejaba la unión de dos visiones complementarias. La boda tuvo lugar 6 meses después de la propuesta, en una ceremonia íntima realizada en el jardín de la casa. Solo familiares y amigos cercanos fueron invitados. No hubo ostentación ni extravagancia, solo autenticidad, emoción y la celebración genuina de un amor que había transformado 2 vidas y, de cierta forma, todo un sector. En los votos matrimoniales, Enrique hizo una confesión que emocionó a todos los presentes. Antes de conocerte, Isabela, yo creía que el éxito era sinónimo de control. Control sobre los demás, sobre las circunstancias, sobre las emociones. Vivía en una fortaleza que yo mismo construí, convencido de que eso me protegía. Poco sabía que solo me estaba aislando de lo que realmente importa en la vida. Conexión, vulnerabilidad, crecimiento, compartido. No solo entraste en mi vida, me mostraste cómo vivir realmente. Y por eso te estaré eternamente agradecido. Isabela, por su parte, destacó cómo la asociación de ellos trascendía lo romántico. Lo que construimos juntos, Enrique, va más allá de una relación. Es una visión compartida de cómo el mundo puede ser más humano, más conectado, más consciente. En cada proyecto que desarrollamos, en cada espacio que transformamos, está la esencia de lo que creemos. Y no puedo imaginar un compañero mejor para este viaje que tú,
que tienes la valentía de soñar en grande y la humildad de crecer constantemente. Un año después de la boda, la promotora Menéndez, ahora oficialmente renombrada como Menéndez y Nalves, lanzó su proyecto más ambicioso, un programa de revitalización de edificios históricos abandonados en el centro de Madrid, transformándolos en viviendas accesibles y espacios culturales. Era una iniciativa que mezclaba negocios con impacto social, rentabilidad con propósito, exactamente el equilibrio que Enrique e Isabela buscaban en todo lo que hacían. En la misma semana del lanzamiento, Isabela entró en la oficina de Enrique con una expresión que él inmediatamente reconoció, la misma que tenía cuando presentó aquella primera propuesta innovadora hacía casi 2 años. «Tengo algo que mostrarte», ella dijo, colocando sobre su mesa un pequeño objeto. Era un par de patucos de bebé, minúsculos y delicados. Enrique miró los patucos y luego a ella, sus ojos llenándose de lágrimas de alegría y asombro. «¿Estás?» Isabela asintió radiante. 3 meses. Quería estar segura antes de contártelo. Él se levantó y la abrazó con cuidado, como si ella fuera lo más precioso del mundo. «Una familia», murmuró contra su cabello. «Nuestra familia». En aquel momento, mirando por la ventana de su oficina al horizonte de Madrid, la ciudad que ambos amaban y ayudaban a transformar, Enrique tuvo una certeza profunda. Por más que hubiera construido rascacielos, desarrollado emprendimientos, millonarios y revolucionado un sector entero, nada se comparaba a lo que estaba construyendo ahora, junto a Isabela. Un legado de amor, propósito y transformación que trascendería cualquier estructura física. Su viaje apenas había comenzado. 5 años habían pasado desde aquella tarde en que Isabela sorprendió a Enrique con un par de zapatitos minúsculos. Ahora, sentada en el amplio jardín de la casa en el Jardín Lusitania, observaba con una sonrisa serena a su hija de 4 años corriendo entre los árboles, persiguiendo burbujas de jabón que su padre soplaba con una concentración casi cómica. Sofía Álvarez Meneses era la mezcla perfecta de ambos. Tenía el cabello rizado y los ojos expresivos de la madre, pero la sonrisa y la determinación eran inconfundiblemente del padre. Desde su nacimiento se había convertido en el centro de su universo, sin que ello disminuyera en nada la pasión que sentían por el trabajo o el uno por el otro. Por el contrario, Sofía parecía haber traído una nueva dimensión a todo lo que hacían, una perspectiva de futuro que hacía cada proyecto más significativo, cada decisión más ponderada. «Más, papá, más burbujas», gritaba la niña, sus risas cristalinas resonando por el jardín, mientras Enrique, impecablemente vestido excepto por los pies descalzos en la hierba, producía una nueva ola de burbujas de colores. Isabela registró el momento con la cámara como hacía frecuentemente. Estos pequeños instantes de felicidad doméstica eran un tesoro que ella coleccionaba con el mismo cuidado que dedicaba a sus proyectos más importantes. «Creo que alguien va a necesitar un baño antes de cenar», comentó Enrique, acercándose a Isabela después de que Sofía hubiera corrido a jugar con su conjunto de bloques de madera sostenible, regalo de su último cumpleaños. «Como si tú tampoco lo necesitaras», ella sonrió notando las manchas de jabón en su camisa blanca. El hombre más poderoso del mercado inmobiliario español, cubierto de jabón y con hierba en los pies. «Y nunca he sido más feliz». Él respondió, sentándose a su lado en el banco de madera que habían diseñado juntos para este rincón específico del jardín, desde donde podían observar tanto la casa como el pequeño huerto que plantaron cuando Sofía nació. Meneses San Álvarez se había convertido en un fenómeno en el sector, no solo por el éxito comercial de sus emprendimientos, sino por la filosofía que incorporaba en cada proyecto. El programa de revitalización de edificios históricos en 1900, el centro de Madrid, inicialmente recibido con escepticismo por muchos, ahora era replicado en otras capitales. Acababan de recibir un premio internacional de arquitectura sostenible, y la lista de espera de clientes y socios interesados en trabajar con ellos solo aumentaba. Pero el verdadero triunfo, en opinión de ambos, era el equilibrio que habían logrado encontrar.
Enrique ya no era el adicto al trabajo obsesionado que llegaba a la oficina antes de que saliera el sol y se iba después de que todos ya se hubieran marchado. Isabela ya no necesitaba probar constantemente su valor en un mundo dominado por hombres. Juntos, habían creado un ambiente de trabajo que respetaba la vida personal, que valoraba tanto la excelencia como el bienestar. «Recibí una llamada interesante hoy», comentó Enrique, mientras observaban a Sofía construir lo que parecía ser una versión en miniatura de uno de sus proyectos. «De la Universidad Complutense de Madrid. ¿Sobre el proyecto del nuevo centro de investigaciones?», Isabela preguntó curiosa. «No, algo completamente diferente. Quieren que dé clases en el MBA de Gestión Inmobiliaria, un curso sobre liderazgo ético y sostenibilidad en el sector». Isabela se volvió hacia él sorprendida. «¿En serio? Eso es inesperado. ¿Qué dijiste?» «Que necesitaría consultar a mi socia y esposa», él sonrió. «Sería un compromiso de solo una noche por semana durante un semestre, pero aún así cambiaría nuestra rutina». «Creo que sería increíble», Isabela respondió después de un momento de reflexión. «Imagina el impacto que puedes tener formando a la próxima generación de líderes del sector, transmitiendo no solo conocimiento técnico, sino valores». Enrique la observó con aquella expresión que ella conocía también, una mezcla de admiración y gratitud por su visión siempre más amplia de las cosas. «¿Y tú? ¿Cómo fue la reunión con el colectivo de artesanas?». El rostro de Isabela se iluminó. En los últimos 2 años, ella había desarrollado un proyecto paralelo que se había convertido en una verdadera pasión: trabajar con comunidades tradicionales de artesanas, integrando su trabajo a los proyectos arquitectónicos de la empresa. Era una forma de preservar técnicas ancestrales mientras proporcionaba ingresos y reconocimiento para mujeres de comunidades frecuentemente marginalizadas. Fue increíble. Ellas finalizaron las piezas para el vestíbulo de la Reserva madrileña y quedó más allá de lo que yo imaginaba. Cada pieza cuenta una historia, Enrique. No son solo objetos decorativos, son narrativas vivas. «Como todo lo que tú creas», él comentó, tomando su mano y llevándola a sus labios en un gesto que, incluso después de todos esos años, aún hacía que su corazón se acelerara. «Mamá, papá, mira lo que hice». Sofía interrumpió el momento, corriendo hacia ellos con el entusiasmo que dedicaba a todo en la vida. Entre sus manitas, una estructura de bloques que vagamente recordaba un edificio. «Es nuestra casa». «Es Intocentus. Hermosa, mi amor». Isabela sonrió agachándose para ponerse a la altura de su hija. «Tienes un verdadero talento para la construcción». «Como mamá y papá», la niña declaró con la certeza absoluta que solo los niños poseen. «Cuando sea mayor, voy a construir casas para todo el mundo». Enrique e Isabela intercambiaron una mirada emocionada. Había algo profundamente conmovedor en ver a su hija absorbiendo, a su manera infantil, los valores que intentaban transmitir a través de su trabajo y de su vida. «Estoy seguro de que sí, princesa», Enrique respondió, tomando a su hija en brazos. «Pero ahora, ¿qué tal ese baño antes de cenar? Tenemos visitas hoy, ¿recuerdas?» «Tío Rafael y tía Mariana», Sofía exclamó animadamente. «Y el bebé en su barriga». «Eso mismo», Isabela confirmó levantándose. «Y les encantará ver tus dibujos nuevos. Así que vamos a prepararnos, ¿de acuerdo?». Mientras Enrique llevaba a Sofía a bañarse, Isabela permaneció un poco más en el jardín, contemplando la casa que habían transformado juntos. Lo que antes era una estructura abandonada, ahora pulsaba con vida, amor, creatividad. Era más que un hogar. Era la manifestación física de todo lo que habían construido juntos, de todos los obstáculos que habían superado. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid con tonos de naranja y rosa. En medio de la agitación constante de la metrópolis, habían creado este refugio de paz y propósito. Y no solo para ellos, a través de su trabajo, estaban lentamente transformando la ciudad, haciéndola más humana, más accesible, más conectada con sus raíces y su potencial. Aquella noche, después de la cena relajada con Rafael y Mariana, quienes ahora esperaban su primer hijo y miraban a Enrique e Isabela como ejemplos de cómo equilibrar carrera y familia, la pareja estaba acostada en la cama, compartiendo los momentos finales del día
como hacían desde el principio. ¿Te arrepientes de algo? Isabela preguntó súbitamente, volviéndose para mirar a su marido. ¿De alguna elección que hicimos? Enrique reflexionó por un momento, sus dedos trazando suavemente el contorno del rostro de ella. Ni por un segundo, respondió con convicción. Cada desafío, cada momento difícil nos trajo hasta aquí, nos hizo quienes somos. Incluso la crisis con Pablo, los escándalos, aquellas semanas que pasamos separados cuando yo estaba en Buenos Aires, especialmente eso, él sonrió. Fue cuando percibí que lo que teníamos era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta. Que tú no estabas conmigo solo en los momentos buenos, sino también en las batallas. ¿Y tú? ¿Algún arrepentimiento? Isabela cerró los ojos por un momento, pensando en la pregunta. Solo de no haber confiado en lo que sentía desde el principio, de haber dudado, aunque brevemente, que podríamos realmente construir algo tan especial juntos. Enrique la atrajo más cerca, besándola suavemente. Algunas cosas necesitan tiempo para construirse adecuadamente. Como los mejores edificios, necesitan cimientos sólidos, cuidado en los detalles, paciencia. Y amor, ella completó. Mucho amor. Él sonrió contra sus labios. Eso nunca faltó, desde el primer día. Mientras el silencio de la noche los envolvía, Isabela pensó en cómo la vida era sorprendente en sus caminos. Aquella reunión que parecía solo un compromiso profesional, más había cambiado todo. No solo para ella y Enrique, sino para todos los que eran tocados por el trabajo de ellos, por la visión que compartían, por el amor que habían encontrado y nutrido. Y mientras el sueño los acogía, ambos sabían que, no importaba qué desafíos el futuro les deparara, los enfrentarían juntos, construyendo no solo estructuras de hormigón y cristal, sino un legado de transformación, autenticidad y coraje para Sofía y para el mundo.